La gran cámara del Consejo Galáctico se llenó de risas. Representantes de diferentes especies estaban sentados en sus sillas doradas, con la mirada fija en la enorme figura que se alzaba en el centro. Caim Pter, del Imperio Draan, era uno de los gobernantes más poderosos de la galaxia. Su gente era conocida por su fuerza, su naturaleza despiadada y su amor por la guerra. Pero hoy, el poderoso rey parecía preocupado. «Tengo un problema», dijo Guter con una voz profunda que recorrió la cámara. «Un problema que deseo resolver hoy». Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante con curiosidad. Voltaire no era un hombre que pidiera ayuda. Si tenía un problema, tenía que ser algo serio. «Mi hija, Ahara Guter», continuó. Su expresión sombría. «Es débil. No es como los otros Draven. Carece del espíritu guerrero. Nunca gobernará mi reino. Ya no quiero ser responsable de ella». Un murmullo bajo se extendió por la cámara. Algunos representantes intercambiaron miradas divertidas. No era raro que los gobernantes rechazaran a los débiles, pero hacerlo delante de todo el Consejo Galáctico era inusual. Uno de los miembros del Consejo. Miembros, una criatura reptil de la especie Zorak rió entre dientes. ¿Y qué desea hacer con ella? Rey Voltaire, seguramente no puede simplemente deshacerse de su propia hija. Los labios de Walter se curvaron en una sonrisa burlona. «La entregaré», dijo a cualquiera que la acepte. La cámara estalló en carcajadas. La idea de un poderoso rey Draven entregando a su hija como un objeto no deseado les divertía, pero nadie quería tomar a Ahara, una princesa Draan. Incluso una débil sería una carga pesada. Entonces, uno de los miembros del consejo habló con diversión. ¿Por qué no dársela al humano? La risa se hizo más fuerte. Todos se giraron para mirar a un hombre sentado al otro extremo de la cámara y al bajista Daniel Ayes, el único representante humano, parpadeó sorprendido. Había estado observando la reunión en silencio, sin esperar ser arrastrado a esta conversación. Daniel preguntó, levantando una ceja. «Sí, usted, otro miembro del consejo», dijo con una sonrisa. «A ustedes, los humanos, les encanta ocuparse de causas perdidas, ¿no?» La risa continuó. Los humanos eran uno de los miembros más nuevos el Consejo Galáctico consideraba a muchas de las especies más antiguas como débiles e insignificantes. No tenían grandes ejércitos, ni naves de guerra poderosas, ni tradiciones antiguas. Darle a los humanos una princesa Draven era una broma, una forma de humillar. Tanto Pter como la humanidad. Daniel se recostó en su silla, creyendo ver la burla en sus ojos. Esperaban que se negara a ser insultado o a protestar, pero Daniel no era tonto. Entendía la política y las oportunidades. Cuando las vio, se levantó lentamente. La sala se quedó en silencio. Esperando su respuesta, dijo, «Acepto». Por un momento, nadie habló. Luego, la cámara estalló en carcajadas una vez más, pero esta vez también hubo conmoción. Los ojos de Pter se entrecerraron. «¿Aceptas?» Daniel asintió. «Sí, me haré responsable de la princesa Alara». El rey Draven lo miró fijamente un largo rato y luego soltó una risa áspera. «Bien, humana, es tuya. Haz lo que quieras con ella». Con eso, Guter se dio la vuelta y se alejó, saliendo de la cámara con pasos pesados. Daniel volvió a sentarse mientras el consejo seguía riendo. Pero no se rió con ellos. Su mente ya estaba trabajando pensando en lo que acababa de hacer. Había acogido a una princesa Draven, la hija no deseada de un señor de la guerra. Se suponía que era una broma, una humillación. Pero Daniel presentía que esta supuesta broma podría convertirse en algo mucho más interesante y quizás, solo quizás, la galaxia pronto aprendería que los humanos no eran tan débiles como creían. La princesa Ahara permaneció sentada en silencio mientras la nave espacial se movía por la oscuridad del espacio. La habían sacado de los grandes salones del Consejo Galáctico y la habían colocado dentro de una simple nave de transporte humano.
Era pequeña, nada que ver con las poderosas naves de guerra de su pueblo. No había muros dorados, ni guardias, ni símbolos de poder. Se sentía vacía. Miró al hombre sentado frente a ella. El embajador Daniel Hayes, el humano que la había acogido. No era alto como los guerreros Draan. No tenía garras afiladas, ni ojos brillantes, ni armadura pesada. Parecía normal, débil. Ayera apretó los puños. Había sido humillada frente a todo el Consejo Galáctico. Su propio padre. La entregó como a un objeto y este humano la había aceptado como si fuera una mascota abandonada. Se había pasado toda la vida llamándola débil, pero esto era el peor insulto de todos. Daniel notó su mirada fulminante, pero no dijo nada. En cambio, se reclinó en su silla y suspiró, de acuerdo. Finalmente dijo, hablemos. Alira no respondió. Daniel se cruzó de brazos. Mira, sé que estás enfadada. No te culpo, pero seamos claros. No te acogí porque me des lástima. Te acogí porque veo potencial. Ah, se burló. Potencial en mí. Sí. Daniel. Su voz era tranquila. Puede que no seas un guerrero, pero eso no significa que seas inútil. Tu padre cometió un error cuando te abandonó y tengo la intención de demostrarlo. Ah, frunció el ceño. ¿Por qué te importa? Daniel se inclinó hacia adelante porque sé lo que es ser inservible. Desestimado, sus ojos no mostraban burla. Sin diversión, solo comprensión. Los humanos fueron ignorados cuando nos unimos al Consejo Galáctico. Todos piensan que somos débiles, que no pertenecemos, pero sobrevivimos y nos adaptamos. Y ahora creo que estás en la misma posición. Aira apartó la mirada. Quería discutir, decirle que estaba equivocado, pero en el fondo sabía que tenía razón. La voz automatizada de la nave interrumpió la conversación. Al llegar a la estación espacial terrestre, Alara nunca había estado en la Tierra antes. Había oído hablar de ella. Un pequeño planeta en el borde de la galaxia, hogar de una especie de la que a menudo se reían. Nunca antes se había preocupado por los humanos, pero ahora era una de ellos, le gustara o no. La nave aterrizó suavemente y las puertas se abrieron cuando Aira salió. Esperaba ver algo insignificante. En cambio, se encontró en una enorme estación espacial llena de humanos trabajando en perfecta coordinación. Naves de todos los tamaños entraron y salieron. Grandes ventanas mostraban el planeta azul debajo. Daniel notó su expresión de sorpresa. Rápidamente ocultó su reacción. Es funcional. Daniel. Sonrió con suficiencia. Pronto verás más. Vamos. Caminaron por la estación, pasando grupos de humanos hablando, riendo y trabajando. Aara nunca había visto a la gente actuar así. Draven siempre era disciplinado, siempre serio, pero estos humanos parecían relajados. ¿A dónde vamos? Finalmente preguntó. Mi casa. Daniel. Dijo. Tengo un lugar en la tierra donde puedes quedarte. Allí estarás a salvo. Alara. Frunció el ceño. ¿A salvo? ¿Crees? Tengo miedo. Daniel levantó una ceja. No, pero creo que nunca has tenido un lugar al que realmente perteneces. No respondió después de un corto viaje en transbordador. Llegaron a la casa de Daniel. Una casa tranquila cerca de la costa. El océano se extendía hasta el horizonte. Sus olas rompían suavemente contra la orilla. No se parecía en nada a los palacios de Draven. Sin guardias, sin muros, sin aire denso, lleno del olor a máquinas de guerra. Aira dudó en la entrada. Aquí es donde me quedaré por ahora. Daniel dijo. No es un palacio, pero es cómodo y nadie te tratará como un fracaso. Entró. La casa era sencilla pero cálida. Una parte de ella, muy pequeña. En parte se sintió aliviado. Daniel dejó su mochila. Tendrás tu propia habitación, pero antes de que te pongas demasiado cómodo, tenemos que hablar de lo que viene después. Ala se giró para mirarlo y... ¿Qué es eso? Daniel sonrió levemente.
Entrenando si quieres demostrarle a tu padre que se equivoca. Tendrás que aprender cómo hacen las cosas los humanos. Aira entrecerró los ojos y, ¿por qué debería confiar en ti? La expresión de Daniel no cambió porque los humanos no desechan a las personas que les importan. Por primera vez en mucho tiempo, Alara no tuvo respuesta. Ayara se sentó en el balcón de la casa de Daniel mirando el océano. Las olas se movían a un ritmo constante, rompiendo contra la orilla y retrocediendo de nuevo. Era pacífico, algo a lo que no estaba acostumbrada. Los mundos de Draven estaban llenos de los sonidos de las máquinas de guerra, los ecos de las batallas de entrenamiento y los gritos de los guerreros. El silencio era raro y la paz era aún más rara. No sabía qué pensar de este lugar. Habían pasado 2 días desde que llegó a la Tierra. Daniel le había dado espacio, dándole tiempo para adaptarse. Él no la trató. No la trataba como a una niña ni como una carga. Simplemente la dejaba en paz. Era extraño. Una parte de ella esperaba que la usara como un trofeo, una forma de ganarse el favor del Consejo Galáctico. Otra parte temía que la tratara como su padre, como una vergüenza, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Oyó pasos detrás de ella. No se giró. «Llevas aquí toda la mañana». Daniel dijo. Se apoyó contra la puerta, con los brazos cruzados, pensando en algo. Aera finalmente lo miró. «No lo entiendo. Él es humano». Daniel sonrió con suficiencia. La mayoría de los extraterrestres no lo hacen. Ignoró su broma. Tu gente es extraña. No buscas el poder, pero no temes a quienes lo tienen. No conquistas, pero no te inclinas. Mi padre y el Consejo Galáctico se ríen de los humanos, pero actúas como si no importara el porqué. Daniel suspiró y se acercó para sentarse a su lado. Hemos aprendido que la fuerza no siempre se trata de la guerra. Ahara. Frunció el ceño. Entonces, ¿qué pasa? Daniel miró hacia el océano. Adaptación para la supervivencia. Unidad. La miró. La galaxia cree que los humanos son débiles porque no luchamos. Como los Draven o los Orcs. Pero la fuerza no se trata solo de que tan fuerte puedes golpear. Se trata de que también puedes sobrevivir, que tan rápido puedes aprender y cuánto puedes cambiar. Consideró sus palabras. Ella había pasado toda su vida escuchando que la fuerza se trataba de poder, de dominio. Su padre se había asegurado de que ella entendiera que solo los fuertes podían gobernar y, sin embargo, aquí había una especie que no gobernaba, no conquistaba, pero seguía creciendo. Se cruzó de brazos. ¿Crees que puedo cambiar? Daniel sonrió. Sé que puedes. Ola apartó la mirada. ¿Y qué pasa si no quiero? Daniel se encogió de hombros. Entonces quédate como estás. Pero dime, Alara, ¿quieres pasar el resto de tu vida demostrando que tu padre tenía razón o quieres demostrarle que cometió un error? La mandíbula de Alara se tensó. Odiaba a su padre por lo que había hecho. La ahuyentó, la humilló frente a todo el Consejo Galáctico. Se había pasado toda la vida oyendo que era débil y ahora tenía una opción. Miró a Daniel. ¿Qué esperas que haga? Daniel se puso de pie. Primero, espero que dejes de compadecerte de ti misma. Aya entrecerró los ojos. Disculpa. ¿Me oíste? Daniel dijo. Has pasado los últimos 2 días sentada aquí pensando en lo injusto que es todo. Lo entiendo. Te han tratado mal, pero puedes seguir pensando en ello o hacer algo al respecto. Aya sintió que la ira crecía en su interior. ¿Y qué sugieres? Daniel sonrió con suficiencia. Entrenando a... Se burló. ¿Crees que puedes entrenarme? Daniel se encogió de hombros. Ya no eres solo un Draven. Ahora estás bajo mi cuidado y los humanos hacen las cosas de manera diferente. Aya se cruzó de brazos. Dudo que tengas algo que enseñarme. La sonrisa de Daniel no se desvaneció. Ya veremos. Nos vemos afuera en 1 hora. Aya dudó. Cada parte de ella quería negarse, pero algo en la confianza de Daniel la hizo detenerse.
Él no era un guerrero todavía. Actuaba como si supiera algo. Ella no. Suspiró. Bien. Daniel asintió. Bien. Veamos qué tan fuerte eres realmente. Mientras se alejaba, Aara miró hacia atrás al océano por primera vez en su vida. Sintió algo extraño. Ope. Aara estaba de pie en el campo abierto detrás de la casa de Daniel. Cruzó los brazos mientras lo observaba preparar un extraño equipo de entrenamiento. El cielo estaba despejado. El viento era suave y a lo lejos podía oír el sonido de las olas del océano. No era el tipo de campo de entrenamiento al que estaba acostumbrada. El entrenamiento de Draya era brutal. Los guerreros eran lanzados a simulaciones de batalla desde la infancia. La fuerza se probaba a través del dolor y la resistencia del combate. Pero aquí no había armas, ni guerreros, ni amenazas. Solo Daniel, unas pocas barras de metal y algunos objetos con peso. Esto es ridículo, murmuró. Daniel la miró con una sonrisa burlona. Eso es lo que piensas. Dale unos minutos. Se paró frente a ella y aplaudió. Bien, primera lección. El entrenamiento humano no se trata solo de músculos o habilidades de combate. Se trata de equilibrio, velocidad, resistencia y control. La fuerza no significa nada si no la puedes usar correctamente. Aya se burló. Draven nació. Guerreros, no necesitamos juegos de equilibrio. Daniel no discutió. En cambio, señaló una barra de dominadas. Está bien. Entonces muéstrame tu fuerza. 10 dominadas. A puso los ojos en blanco, pero dio un paso adelante. Agarró la barra y se levantó con facilidad. Podría hacerlo dormida, pero al llegar a la quinta dominada, sintió algo extraño. Sus brazos eran fuertes, pero el movimiento se sentía diferente. Estaba usando fuerza bruta en lugar de esfuerzo controlado. Terminó las 10 y se dejó caer al suelo, cruzando los brazos. ¿Y ahora qué? Daniel sonrió. Ahora hazlo otra vez, pero esta vez usa los músculos correctos. A frunció el ceño. Acabo de hacerlo. No, tú usaste fuerza bruta. Eso es diferente de la técnica. Si sigues usando solo fuerza, te quemarás rápido. Daniel sonrió con suficiencia y luego demuéstralo. Haz 20 esta vez. Aara resopló, pero agarró la barra otra vez. Empezó a levantarse, pero para cuando llegó a la 15 sintió tensión en sus músculos. A la 18, sus brazos estaban temblando. Apretó los dientes negándose a rendirse. Se obligó a terminar 20 y luego se dejó caer. Respirando agitadamente. Daniel se cruzó de brazos, cansado. Aira lo fulminó con la mirada. No. Daniel se rió entre dientes. Bien. Entonces, sigamos adelante durante la siguiente hora. Daniel la guió por diferentes ejercicios. Correr, saltar, levantar pesas, equilibrarse en un pie, esquivar pequeños objetivos en movimiento, cosas que se sentían extrañas e inútiles para su mente guerrera, pero a medida que continuaba, comenzó a darse cuenta de algo. Era fuerte, pero su fuerza estaba desenfocada. Podía golpear fuerte, pero sus movimientos eran ineficientes. Podía correr rápido, pero se cansaba demasiado rápido. Daniel, a pesar de ser físicamente más débil, se movía con precisión. Su resistencia era impresionante y sus reacciones eran agudas. No solo estaba entrenando su cuerpo, estaba entrenando su control. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Daniel pidió un descanso. Aara se sentó en el suelo, respirando agitadamente. No eres malo, admitió Daniel, pero confías demasiado en la potencia bruta. La fuerza es importante, pero sin control es inútil. Alara se secó el sudor de la frente. Draven, no pelees con. Daniel levantó una ceja. Entonces, tal vez. Por eso tu padre pensó que eras débil. Los ojos de Alara brillaron de ira y se puso de pie de golpe. ¿Qué dijiste? Daniel no se echó atrás. Tu padre solo valora la fuerza bruta. Nunca te enseñó a pelear con inteligencia.
Nunca te enseñó que un verdadero guerrero es más que músculos y rabia. Alara apretó los puños. ¿Crees que no sé pelear? Creo que sabes golpear cosas. Daniel corrigió, pero eso no es lo mismo que saber ganar. Aa lo miró fijamente, respirando con dificultad. Sus palabras le dolieron, pero en el fondo sabía que no se equivocaba. Siempre había tenido dificultades en el combate tradicional Draan. Era fuerte, pero carecía de la agresión y el instinto de su gente. Por eso su padre la había abandonado. Daniel suspiró y le puso una mano en el hombro. No digo que seas débil, Al. Digo que te han entrenado mal. Quieres demostrarle a tu padre que se equivoca. Tienes que dejar de luchar como un Draven y empezar a luchar como tú mismo. Alara apartó la mirada. Apretó la mandíbula. Odiaba admitirlo, pero el entrenamiento de Daniel era diferente a todo lo que había experimentado. A pesar de su frustración, estaba aprendiendo. Finalmente, exhaló y lo miró. Bien. ¿Qué sigue? Daniel sonrió. Ahora vemos lo bien que manejas un verdadero desafío. Alira se enderezó. Un desafío. Daniel señaló hacia el océano. Vas a cruzar la bahía a nado. Los ojos de Alara se abrieron de par en par. ¿Quieres que nade? Daniel asintió. Sí, los humanos no somos la especie más fuerte de la galaxia, pero sobrevivimos porque aprendemos a adaptarnos. Y si quieres entrenar conmigo, tú también tendrás que adaptarte. Aara miró el agua y luego volvió a mirar a Daniel. Él la estaba probando, viendo si se rendiría. Apretó los puños y dio un paso hacia la orilla. No iba a perder contra un humano. Hoy no. Aara se quedó de pie al borde de la orilla, mirando el vasto océano que se extendía ante ella. El agua estaba tranquila, reflejando el brillante sol. La idea de cruzar la bahía a nado le parecía ridícula. Draven no entrenaba en el agua. Entrenaban en tierra, en el aire o en gravedad cero, pero nunca en el mar. Se giró hacia Daniel. Esto no tiene sentido. Daniel sonrió con suficiencia. Eso dijiste de los otros ejercicios, y sin embargo, aquí estás. Aara apretó los puños. No le gustaba lo seguro que estaba. Como si él supiera algo que ella no. Odiaba admitirlo, pero el entrenamiento de Daniel la estaba llevando al límite de maneras que nunca antes había experimentado. Su cuerpo le dolía por los ejercicios anteriores, pero no iba a ceder. Se metió en el agua. Estaba fría, pero lo ignoró. Respiró hondo y siguió adelante, dejando que el agua le subiera hasta la cintura. Daniel caminó a su lado. Muy bien. Aquí está el trato. Tienes que nadar desde aquí hasta esa plataforma flotante. Señaló una estructura a lo lejos que se mecía suavemente en el agua. No está lejos, quizá unos cientos de metros. Aara frunció el ceño. Si me hundo, Daniel sonrió y luego, te sacaré. Lo miró fijamente, pero no dijo nada. En cambio dio otro paso adelante hasta que el agua le llegó al pecho. Había visto cómo nadaban los humanos antes. Parecía bastante simple. Patea con las piernas, mueve los brazos y mantente a flote. Respirando hondo, se impulsó del suelo e intentó avanzar. Se hundió de inmediato. El pánico la invadió. Cuando el agua le cubrió la cabeza, pateó salvajemente intentando recuperar el equilibrio, pero sus movimientos eran descoordinados. Al océano no le importó la fuerza, se la tragó sin dudarlo. Antes de que pudiera hundirse más, una mano fuerte la agarró del brazo y la levantó. Jadeó en busca de aire. Mientras Rece tosía y farfullaba, Daniel la sujetó. De acuerdo, dijo con voz calma. Lección 1. La fuerza no importa aquí, se trata de técnica. No puedes luchar contra el agua, tienes que moverte con ella. Aara tosió de nuevo, limpiándose la cara. ¿Tú planeaste esto? ¿No? Daniel se rió entre dientes. Tal vez. Ella apretó los dientes. Estaba disfrutando demasiado de esto, pero ella no iba a rendirse. Daniel la guió de vuelta a una parte menos profunda del agua. Bien,
Intentémoslo de nuevo. Tiempo. Relájate. Usa movimientos lentos y controlados. No necesitas dominar el agua, solo trabaja con ella. Clara respiró hondo. Odiaba sentirse fuera de control, pero se obligó a escuchar despacio. Lo intentó de nuevo, imitando la forma en que había visto nadar a los humanos. Pateó y movió los brazos con amplios movimientos. Esta vez se mantuvo a flote. No se movía rápido, pero tampoco se hundía. Daniel asintió. Bien, ahora sigue. Apretó los dientes y siguió adelante. Cada movimiento se sentía incómodo, cada brazada antinatural, pero paso a paso. Avanzó. La plataforma flotante aún estaba lejos, pero no iba a detenerse. Pasaron los minutos, sus músculos ardían, su respiración era agitada, pero se negó a rendirse. Daniel nadó a su lado, manteniendo el ritmo. No está mal, dijo, estás aprendiendo. Aara no respondió, estaba demasiado concentrada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a la plataforma. Se agarró al borde y se impulsó. Se desplomó sobre la superficie. Estaba exhausta, empapada y dolorida, pero lo había logrado. Daniel subió a su lado. Y se sentó, él sonrió. ¿Ves? Te dije que no era imposible. Ayara respiró hondo. Mirando al cielo, eso fue terrible. Daniel se rió. Sí, pero lo hiciste. Ella lo miró. Él no se burlaba de ella. No la miraba como si fuera un fracaso. Estaba orgulloso. Por primera vez en su vida, alguien la había empujado, no para romperla, sino para hacerla más fuerte. Cerró los ojos y soltó una pequeña risa cansada. Tal vez los humanos no eran tan débiles como la galaxia creía. Tal vez solo tenían algo que enseñarle. Después de todo, Aura se sentó en la plataforma flotante. Sus músculos le dolían de agotamiento. El agua aún goteaba de su ropa y su respiración era agitada. Pero a pesar del dolor, había una extraña sensación de satisfacción en su pecho. Lo había logrado. Había cruzado la bahía. Daniel se sentó a su lado, apoyando los brazos sobre sus rodillas. El océano se extendía a su alrededor, tranquilo e infinito. El sol se reflejaba en. El agua crea un brillo dorado sobre las olas. Lo hiciste bien, Daniel, dijo Alara con una mueca. Casi me ahogo. Daniel. Pero no lo hiciste. Se giró para mirarlo. Planeaste todo esto. ¿No? Tú. Sabías que tendría dificultades. Daniel se encogió de hombros. Por supuesto, ese era el punto. Alara entrecerró los ojos. ¿Disfrutas viéndome fallar? Daniel negó con la cabeza. No, disfruto viéndote. Aprende. Apartó la mirada. Su mente estaba sumida en sus pensamientos. Volvió a Travia. El fracaso era una debilidad. Si no podías hacer algo a la perfección, se burlaban de ti. Si mostrabas esfuerzo, te veían como inferior. Pero Daniel era diferente. No la avergonzaba. No se reía de ella. Como lo hizo el Consejo Galáctico cuando su padre la abandonó. Le estaba enseñando y, aún más sorprendente, él creía en ella. Daniel estiró los brazos. Muy bien, hora de regresar. Aira, gruñó. ¿Esperas que vuelva a nadar? Daniel sonrió. A menos que quieras vivir en esta plataforma para siempre. Suspiró, poniéndose de pie. Sus brazos se sentían pesados. Sus piernas débiles, pero no iba a. Se quejó. Ya lo había demostrado. Podía hacerlo una vez. Lo haría de nuevo. Con una respiración profunda, saltó de nuevo al agua. Esta vez no se hundió. Nadar de regreso fue igual de difícil, pero ya podía sentir la diferencia. Sus brazadas eran más controladas, su respiración más constante. No solo estaba usando fuerza, estaba usando habilidad. Para cuando llegó a la orilla, estaba exhausta, pero sintió algo nuevo dentro de su orgullo. Se desplomó en la arena mirando al cielo.
Daniel se sentó a su lado y le lanzó una botella de agua. Dijo, ¿era un ejercicio inútil? Tomó un largo trago antes de responder. Era diferente. Daniel se rió entre dientes. Ese es el entrenamiento humano para ti. Giró la cabeza para mirarlo. Tu gente es extraña. No entrenas solo para la guerra, sino para sobrevivir. Luchas, pero no conquistas. Luchas, pero no te rompes. Daniel asintió. Por eso la galaxia nos subestima. Aira. Pensó en eso. El Consejo Galáctico veía a los humanos como débiles porque no buscaban la guerra, sino tal vez la fuerza. No se trataba de guerra, tal vez. Se trataba de resistencia. Suspiró. De acuerdo, humano. ¿Qué sigue? Daniel sonrió. Ahora probamos tu velocidad. Alara gimió. Te odio. Daniel rió. Me lo agradecerás después. Alara lo dudaba, pero al levantarse, lista para el siguiente desafío, se dio cuenta de algo por primera vez en su vida. No se sentía un fracaso. Y eso valió todo. Aara estaba de pie en la orilla arenosa. Sus músculos aún le dolían por nadar. El sol comenzaba a ocultarse, proyectando largas sombras en el suelo. Una brisa fresca se movía entre los árboles, haciendo crujir las hojas. Era una tarde tranquila, pero ella sabía que la paz nunca duraba mucho con Daniel cerca. Se giró para mirarlo. Brazos cruzados. Dijiste que estábamos probando velocidad. ¿Qué tienes exactamente en mente? Daniel. Sonrió y señaló el tramo de playa. Un simple hace de aquí a allá. Formación rocosa de allí. Señaló un grupo de grandes rocas que se alzaban al otro extremo de la orilla. Al menos a 1 kilómetro de distancia. Sin trucos, sin armas, solo corriendo. Aara frunció el ceño. Correr era parte del entrenamiento de Draven, pero siempre se hacía. Con armadura pesada en condiciones adversas o en simulaciones de batalla, una simple carrera a pie parecía casi infantil. Sonrió con suficiencia. ¿De verdad crees que puedes vencerme? Daniel estiró las piernas y giró los hombros. Eres más rápido en ráfagas cortas, pero veamos que también manejas la carrera de resistencia. Aara. Entrecerró los ojos. Ya había aprendido por las malas que el entrenamiento de Daniel tenía un propósito. No solo estaba probando velocidad, estaba probando resistencia. Bien, ella demostraría que era más rápida. Se colocó a su lado. Muy bien, humano, déjame hacer esto. Daniel asintió a mi cuenta de 3, 2, 1. Salió disparada como una bala. En el momento en que sus pies tocaron la arena, se lanzó hacia adelante con zancadas poderosas. Sus largas piernas cubrieron distancia rápidamente. Sintió el viento en la cara. La arena se levantó detrás de ella. Miró hacia atrás y sonrió con suficiencia. Daniel ya se estaba quedando atrás. Patético. Se esforzó más. Sus instintos de Draven le decían que dominara la competencia. Ya podía ver la formación rocosa acercándose. Esto iba a ser fácil. Pero entonces sucedió algo extraño. Su respiración se volvió irregular. Las piernas empezaron a sentirse pesadas. La arena, que al principio parecía sólida, ahora se movía bajo sus pies, frenándola. Frunció el ceño. Esto no era normal. Era más fuerte que esto. Entonces oyó los pasos de Daniel. Giró la cabeza y lo vio correr con paso firme. Su ritmo no cambiaba. No era rápido, pero tampoco disminuía la velocidad. Su respiración estaba controlada. Su movimiento era suficiente. Aya apretó los dientes e intentó acelerar de nuevo, pero sus piernas se negaron a escuchar. Había gastado demasiada energía al principio y ahora se estaba agotando. Daniel pasó junto a ella. Los ojos de Alara se abrieron de par en par, sorprendido. Él no corría más rápido, ella iba más despacio. Se obligó a seguir adelante, pero para cuando llegó a la formación rocosa, Daniel ya estaba allí, apoyado en una roca. Apenas sin aliento, se detuvo tambaleándose,
jadeando. ¿Lo hiciste? Daniel sonrió, paseando. Ella lo fulminó con la mirada. ¿Qué? Él estiró los brazos. Tú. Corriste demasiado rápido al principio. Gastaste toda tu energía. Mantuve un ritmo constante. Por eso gané. Alara apretó los puños. Esa no fue una prueba justa. Daniel levantó una ceja. ¿Por qué? ¿Por qué perdiste? Abrió la boca para discutir, pero se detuvo. Él tenía razón. Había perdido porque había subestimado la resistencia. Había confiado en la fuerza pensando que solo con la velocidad ganaría. Respiró hondo, obligándose a calmarse. Entonces, ¿cuál es la lección? Daniel sonrió. La velocidad no se trata solo de correr rápido. Se trata de durar lo suficiente para llegar a la meta. Un guerrero que se agota es tan inútil como uno demasiado lento. Ahora, otra lección, otra debilidad expuesta. Pero en lugar de frustración, sintió algo más. Determinación. Miró a Daniel de nuevo. Él levantó una ceja. ¿Seguro? Ella asintió. Esta vez no perderé. Daniel sonrió con suficiencia. De acuerdo, entonces corramos. Y esta vez ganaría de la manera correcta. Se paró en el punto de partida una vez más. Con los ojos fijos en la lejana formación rocosa, el aire fresco de la tarde le rozó el rostro, pero apenas notó que su mente estaba concentrada esta vez. No cometería el mismo error. Daniel se estiró a su lado con una sonrisa de confianza en su rostro. ¿Crees que has aprendido la lección? Parara asintió, paseando. Daniel se rió entre dientes. Bien, veamos si puedes aplicarla. Respiró hondo. Sus músculos aún le dolían de la primera carrera, pero dejó de lado el dolor. Perder no era una opción. Daniel levantó una mano. Bien. 3-2-1 van esta vez. Alara no corrió. Empezó con un ritmo fuerte pero controlado, manteniendo la respiración constante. Daniel corrió a su lado. Su expresión era tranquila, sus movimientos relajados, la arena seguía siendo un desafío, moviéndose bajo sus pies, pero ajustó su zancada. No intentaba dominar la carrera en los primeros segundos. Corría con inteligencia a mitad de camino hacia la formación rocosa. Sintió una diferencia. Sus piernas aún estaban fuertes, sus pulmones aún no ardían. Daniel seguía a su lado, pero no se estaba quedando atrás por primera vez en su vida. No solo dependía de su fuerza bruta, estaba usando estrategia. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Entonces, Daniel de repente aceleró. Los ojos de Alara se abrieron de par en par. Él se había estado conteniendo. No solo le estaba enseñando a controlar el ritmo, estaba probando su capacidad de adaptación. Apretó los dientes. No lo dejaría ganar. Respiró hondo. Empujó con más fuerza e igualó su velocidad. Paso a paso, corrieron uno al lado del otro. La formación rocosa se acercaba. Daniel la miró con un atisbo de sorpresa. En sus ojos, no estaba mal. Alara sonrió con suficiencia. No perder. El último tramo fue el más difícil. Sus músculos ardían. Su respiración era irregular, pero no disminuyó la velocidad con un último empujón. Ambos llegaron a la formación rocosa al mismo tiempo. Sus pies tocaron el suelo al unísono. Aura se inclinó, con las manos sobre las rodillas, jadeando por aire. Daniel rió entre dientes. Así es. Ella lo miró. El sudor le goteaba por la frente. Gané. Daniel sonrió con suficiencia. Empatamos. Alara soltó una breve carcajada. La próxima vez ganaré. Daniel asintió. Ese es el espíritu. Ella se desplomó en la arena mirando el cielo que se oscurecía. Las lunas gemelas de este mundo habían comenzado a elevarse, proyectando un brillo plateado sobre el paisaje por primera vez. Sintió algo desconocido pero reconfortante. Daniel se sentó junto a ella, lanzándole una botella de agua. Estás mejorando. Tomó un largo trago por ti.
Daniel se encogió de hombros porque te negaste a rendirte. Ella suspiró, sintiendo que el agotamiento se le metía en los huesos. ¿Qué sigue? Daniel sonrió. Mañana pondremos a prueba tus instintos. Cerró los ojos. No sabía qué significaba eso, pero estaba lista. Ya no solo estaba entrenando. Estaba evolucionando. Y la galaxia no tenía ni idea. Lo que venía. Las estrellas centelleaban en el cielo nocturno mientras Arara se sentaba en la orilla mirando las tranquilas olas. El aire era fresco y el suave sonido del océano llenaba el silencio. Daniel se sentó a su lado, con los brazos apoyados en las rodillas. Lo hiciste bien hoy, dijo, rompiendo el silencio. Sonrió con suficiencia. Por supuesto que sí. Te gané. Daniel se rió entre dientes. De verdad lo hiciste. Se giró para mirarla. Pero la verdadera lección no era solo correr. Era sobre comprender tus límites y aprender a superarlos sin romperte. Pensó en eso por un momento. Siempre la habían entrenado para luchar con toda su fuerza, dominar rápidamente y nunca mostrar debilidad. Pero Daniel le había enseñado algo diferente. Control, paciencia, resistencia. Por primera vez en su vida, sintió que realmente había crecido. Suspiró. Es extraño que cuando estaba en Draya no fuera más que un problema que debía ignorarse. El Consejo Galáctico se rió cuando mi padre me dejó de lado. Y ahora aquí estoy, siendo entrenada por un humano. Daniel asintió. Es curioso cómo funciona la vida. Aya se giró hacia él. ¿Por qué me ayudas? Podrías haberme dejado en paz. No tenías ninguna razón para entrenarme. Daniel se encogió de hombros porque veo potencial en ti. Levantó una ceja. Potencial. Él asintió. Eres terca, fuerte y estás dispuesta a aprender. La mayoría de la gente se habría rendido después del primer fracaso, pero tú seguiste adelante. Eso es lo que marca la diferencia. Ola bajó la mirada hacia sus manos. Nunca antes se había considerado así. En toda su vida solo había visto lo que le faltaba, pero ahora, por primera vez, vio en lo que podía convertirse. Apretó los puños y dijo, no me detendré. Quiero seguir aprendiendo, seguir entrenando. Quiero ser más fuerte. Daniel sonrió. Bien, porque apenas empezamos. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. La noche era tranquila, pero Ayara sabía que los verdaderos desafíos aún estaban por delante. Ya no era solo la hija no deseada de un rey Draan. Era algo más, y se aseguraría de que la galaxia lo supiera.